Buenos días, aprendices. Hoy vamos a ver qué le pasa a una carga en movimiento cuando entra en una región del espacio donde hay un campo magnético. Lo que le va a pasar a esa carga es que va a sufrir una fuerza, dependiendo, puede sufrirla o no, pero dependiendo de la dirección en la que entre en ese campo magnético, va a sufrir una fuerza, que es la fuerza de Lorentz, que la vamos a calcular como el producto de la carga que entra en el campo por el producto vectorial de estos dos vectores. ¿Qué dos vectores son? Pues la velocidad, el vector velocidad que lleva esa carga, y el vector campo magnético. Entonces, cosas que tenemos que ver aquí. Bueno, pues para resolver este tipo de problemas tenemos que ver la carga, si es positiva o negativa. Eso nos va a influir en el sentido que va a tener este vector fuerza. La velocidad es un vector, por lo tanto va a tener unas componentes en las direcciones del eje X, del eje Y y del eje Z. Este va a ser nuestro vector. Y el campo magnético también va a ser un vector que nos lo van a dar expresado como se expresan los vectores. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un sistema de referencia formado por tres ejes, X, Y y Z, y unos vectores que son los que vamos a tener que escribir o hacer nuestro croquis. Conviene que hagamos los dibujos porque así nos enteraremos mejor. Pero de cualquier manera, analíticamente, poniendo los numeritos y calculándolo, vamos a hallar perfectamente nuestro vector fuerza, porque el producto vectorial de dos vectores se calcula como este determinante, IJK. ¿Qué es IJK? Es este, IJK. IJK son los vectores unitarios en las direcciones de los ejes. El vector Y es el vector unitario, el que mide norma o módulo 1 en la dirección del eje X. El vector J es el vector que mide 1 en la dirección del eje Y. Y el vector K es el vector que mide 1 en la dirección del eje Z. Nuestro determinante para calcular F va a ser, aquí pondríamos IJK, aquí ponemos el vector velocidad, Vx, Vi, Vz, y aquí el vector campo, Vx, o sea, Bx, Vi, Bz. Calculamos este determinante con cualquiera de los procedimientos que conocemos, o bien, como es 3×3, aplicamos la regla de Sarrus y ya está, es lo más fácil. Y luego este determinante, que nos va a dar un número, pues porque es un determinante, bueno, no nos va a dar un número, porque como esto es un vector, esto es un vector, esto es un vector, nos va a dar una expresión vectorial. Lo multiplicamos por la carga y esto es la fuerza que experimenta esa carga. Ya digo, vamos a resolver estos problemas de manera gráfica y también lo vamos a resolver analíticamente para que veáis cómo se hace. Bueno, pues con estas indicaciones vamos a empezar con el primer problema, que dice lo siguiente. Vamos a ver. Y sobre la marcha, pues resolveremos. Un protón de carga 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, por lo tanto ya sabemos que nuestra carga en este caso va a ser positiva, porque es un protón. Tiene una carga positiva de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Entra en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme paralelo al eje X. Es decir, si este es nuestro sistema de coordenadas, este es nuestro eje X, el campo, si vamos a hacerlo así, este va a ser el campo magnético. Luego lo vamos a representar desde nuestro origen de coordenadas, este va a ser B. Y nos dice que B vale por B, el vector intensidad de campo magnético, vale, B por I. Es decir, no nos dan un valor concreto, nos dicen simplemente que está en la dirección del eje Y. Y de intensidad tal, con una velocidad paralela al eje Y. Es decir, este es nuestro eje Y, pues la velocidad de nuestra carga va a ir en ese sentido.
y va a valer v sub 0 j. Bueno, vamos a ponerle a este también v sub 0 para v sub 0, v sub i. Tiene ese valor. Este va dirigido en la dirección positiva del eje y y el campo va dirigido en la dirección positiva del eje x. Y lo que nos piden es que determinemos la fuerza que actúa sobre el protón. La fuerza es un vector, entonces tenemos que decir pues, lo que vale y su dirección y su sentido. En primer lugar vamos a dibujar el esquema, porque hay que decir que un producto vectorial de dos vectores, nosotros sabemos decir en qué sentido y en qué dirección es el resultado de ese producto vectorial, porque siempre va a ser un plano, o sea, va a ser un vector que está perpendicular al plano que forman estos dos. Estos dos, si veis estos dos, este sería el z, el v y el b están en este plano, en el plano xy, este plano xy. Por lo tanto, el vector fuerza ya sabemos que va a tener que ir en la dirección del eje z, porque tiene que ser perpendicular a él. Lo que no sabemos es si va a ser positivo o va a ser hacia abajo, negativo. Si lo miramos, a ver, no tengo yo los bolis aquí. Supongamos que el campo, el campo es el bolígrafo rojo, este es el plano xy, la hoja, y este es el vector velocidad hacia acá. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, voy a colocar un poco mejor para que me apañe yo mejor. Vector velocidad, bolígrafo azul, vector rojo, campo magnético. La regla de la mano derecha nos va a decir hacia dónde va nuestro vector fuerza. Nos colocamos en la dirección con los dedos en la dirección de la velocidad y vamos hacia B, desde V hacia B, desde V hacia B. El pulgar nos va a decir el sentido y la dirección de nuestro vector fuerza, luego va a ser hacia arriba. En este caso, dibujado, es un poco más difícil porque tenemos que hacer desde V hacia B. Por lo tanto, desde V hacia B, a ver si luego, a veces no se ve muy claro. Si V es este y B es este, como lo tenemos ahí, si hacemos desde V hasta B, vemos que es hacia abajo. Por lo tanto, este sería nuestro vector fuerza, perpendicular a este plano, al plano de la hoja y hacia abajo. En este caso, bueno, y como la carga es positiva, no nos cambia el sentido. Si la carga fuera negativa, sería hacia arriba. Va hacia abajo. Este sería la fuerza. Luego nos tiene que salir como menos k, menos el vector unitario en la dirección del eje z. Eso ahora lo vamos a comprobar haciéndolo analíticamente. Entonces, hemos dicho que la fuerza tiene que ser el producto de la carga, bueno, que lo tenemos, ¿no? 1,6. 1,6 por 10 a la menos 19, no pongo unidades para no complicarlo. Ahora I, J, K y nuestros vectores. Este vector V, ¿cuánto vale? Pues es el 0, V0, 0. ¿Por qué? Porque no tiene componentes en las direcciones de I y Z, solo tiene en la dirección de J, que es I, que es V0. Y el vector B tiene componente en la dirección del X, pero no tiene ni en la del Y ni en la de Z. Por lo tanto, 0, V0, 0 y B0, 0, 0. Y nos da 1,6 por 10 a la menos 19 por I por V0 por 0, 0. Esto por esto, 0, 0, 0, 0. Esta menos V0 por B0 por K. Esto por esto 0 y esto por esto 0. He aplicado la regla de Sarrus, o sea, no he hecho nada extraordinario. Simplemente resolver ese determinante. Y os dais cuenta que nos da, efectivamente, en la dirección negativa del eje Z, menos K, que es lo que queríamos ver.
El módulo, ¿cuánto vale su módulo? Pues menos b sub 0 por v sub 0 por 1,6 por 10 a la menos 19. Ese sería el valor. Y con eso estaría resuelto este primer ejercicio. Vamos con el segundo, que dice lo siguiente. Una partícula cargada penetra con velocidad v en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme B. Determina la expresión de la fuerza magnética, de la fuerza ejercida sobre la partícula en los siguientes casos. Ahora nos van a dar dos casos. Como siempre, carga, velocidad, campo. ¿Los tenemos? Vamos a mirarlo. En el primer caso nos dicen, la carga es negativa. Carga negativa. Primer caso. La velocidad es v sub 0j. V sub 0j, es decir, en la dirección positiva del eje Y entra la partícula cargada. Y el campo es menos v sub 0k. Menos v sub 0k. Es decir, dirigido en la dirección, en el sentido negativo del eje Z. Ese sería el primer caso. Y el segundo es que la carga es positiva, carga mayor que 0. La velocidad es v0 por j más k. Eso quiere decir que está en el plano y z. Y el campo magnético es menos v sub 0 j. Esos serían los dos casos. Vamos a ver primero este. Dibujamos nuestros ejes X y Z. V sub 0, J. Por lo tanto, este es el vector vamos a ponerle así, V. Ese es mi vector V. V sub 0J es lo que vale. Y no lo voy a poner ahí para no liar. El vector B, ¿cuánto vale B? Menos V sub 0K, es decir, va hacia abajo. Si este es el plano XY, pues este sería B. Si digamos que nuestro campo magnético lo escribimos así, ¿y esto qué quiere decir? Que son vectores entrando en ese plano y saliendo por abajo. Este sería el campo magnético. Y se representa de esa manera, como aspas. Cuando lo representáis en un plano, si yo quiero representar que un vector entra en este plano, como en ese que tenemos, en nuestro plano XY, pues representamos aspitas así. Y eso quiere decir que hay un vector perpendicular entrando en el plano. Si quisiéramos representar al contrario un vector saliendo del plano, lo representaríamos como puntos, como si fuera la cabeza de la flecha. Eso como es el aspa de la flecha, pues esto saliendo. Esto sería un vector, si la capucha del bolígrafo es la punta del vector, esto sería un vector saliendo de ese plano. Y en este caso con aspas, al contrario, sería un vector entrando en ese plano. Entonces ahí vemos que nuestro vector campo magnético está formado por vectores que nos indican la intensidad del campo en cada punto, vectores en la dirección negativa del eje Z. Pues una vez que tengamos esto, lo primero que vamos a hacer es, ya que tenemos el vector B hacia abajo y este hacia allá, vamos a calcular con la regla de la mano de la derecha, vamos a mirar hacia dónde, desde V hasta B, hacia abajo, hacia dónde iría en la dirección negativa la fuerza del eje X. Si lo hacemos así, este sube. Bueno, vamos a hacer así. En este caso,
tenemos, están en este plano de la hoja, V y B hacia abajo. Entonces vamos desde V hasta B, desde V hasta B, y ¿hacia dónde va mi vector fuerza? Pues iría hacia allá. Iría en ese sentido. Pero como la carga, iría hacia allá. Sentido negativo del eje X. Como la carga es negativa, me va a cambiar el sentido de esa fuerza. Va a ser hacia acá. Este va a ser el vector fuerza. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale? Pues IJK. La carga ya le pongo en menos para que se vea que es negativa, para que veamos el signo, porque es negativa. Y el vector va a ser 0, V sub 0, 0, ¿no? Solo tiene componente en la parte I. Y este solo tiene componente en la parte Z. Por lo tanto, ¿qué nos va a dar? Todo lo demás es 0, esto por esto es 0, 0, 0, solamente la diagonal principal. Por lo tanto, menos K por menos V0, V0, I. Menos, menos, más, nos va a salir Q, V0, V0, I. Es decir, positivo en la dirección del eje Y, que ya lo habíamos visto, con la regla de la mano derecha. Y su módulo va a valer Q, V0, V0, B0. Segundo caso. En el segundo caso tenemos un poco una complicación, porque hasta ahora estábamos poniendo los vectores en las direcciones de los ejes, pero ahora tenemos un vector que va en una dirección que no es paralela a los ejes. Pues vamos a dibujarlo, pero tampoco es mucha complicación, no os preocupéis. El segundo caso es este, carga positiva, y vamos a dibujar nuestros ejes X y Z, y tenemos V0, a ver, esto si lo ponemos así sería V0 por J más V sub 0 por K. Quiere decirse que va a estar, este sería el vector unitario en la dirección de Y, este es el J, pues vamos a poner que esto es V sub 0, ese va a ser nuestro vector V, V sub I, la componente V sub I, y la componente Z va a ser, este es el vector K, la misma medida K veces, aquí, V sub 0, en la dirección de K, por lo tanto, este vector de aquí va a ser la componente V sub Z, V sub Z. ¿Y cuál va a ser entonces nuestro vector V? Pues nuestro vector V será este, V. Como vemos, no está en la dirección de ninguno de los ejes, pero eso no importa para nada. Y el vector campo va a estar en la dirección negativa, es decir, en esta, este va a ser el campo, este va a ser el campo, en la dirección negativa. A ver si, ¿cómo vemos esto? Lo voy a dibujar un poco mejor. Voy a poner aquí V sub 0J más V sub 0K y menos V sub 0J, menos V sub 0J. Este es el B y este es el V. Y la carga hemos dicho que es positiva en este caso. Y borramos todo esto. A ver. Vemos que nuestro vector velocidad está en este plano, en el plano IZ, este plano. En un plano vertical, a este de aquí abajo, al que yo he dibujado. Aquí estaría mi vector V. Y el vector
B, este es el campo magnético, es decir, las líneas de campo estarían así. Este es el campo magnético, sería en ese plano. El vector, producto vectorial entre este y este, que es la fuerza, tiene que ser perpendicular a este plano vertical, porque es el plano en el que están contenidos esos dos vectores. Por lo tanto, va a estar dirigido en la dirección del eje X, pero no sabemos si positivo o negativo. Vamos a hacerlo y la regla de la mano derecha nos da desde V a B, efectivamente que va en la dirección positiva del eje X, y además como la carga es positiva no cambia ese sentido. Por lo tanto, la fuerza nos dará hacia acá. Esta será la fuerza. Una consideración que hacemos aquí. Bueno, hay una componente, si nosotros descomponemos nuestro vector velocidad en las componentes paralelas y perpendiculares al campo B, tendremos un vector v sub z y un vector v sub i. Este es el i, este es el x y este es el z. Según como yo lo he puesto. Podéis poner... Normalmente hay convenciones, pero lo importante es que al inicio del ejercicio vosotros situéis vuestro sistema de coordenadas para poder tener una referencia. Entonces, ¿qué pasa con esta componente? Este vector, esta componente del vector v en la dirección del eje y, ¿qué es lo que va a hacer? Que como tiene la misma dirección que el campo, al ser un producto vectorial, los vectores que tienen la misma dirección, su producto vectorial es cero. Porque esto, si recordáis, otra manera de verlo es la siguiente. El módulo de un producto vectorial es la carga por el módulo de la velocidad, el módulo del campo y el seno del ángulo que forman esos dos vectores. Si estos dos vectores tienen o bien el mismo sentido, es decir, ángulo cero, son paralelos, o también paralelos pero en sentidos opuestos, ángulo 180, me da igual, el seno de 180 o el seno de 0 es 0. Al ser este valor 0 y esto ser un producto de factores, la fuerza va a ser 0. Es decir, si el ángulo es 0 o 180 grados, la fuerza es 0. No experimentaría ninguna fuerza, esa carga que entra con esa velocidad. Por lo tanto, no habría ninguna variación de su momento. Por lo tanto, no habría aceleración y saldría del campo con la misma velocidad con la que ha entrado y en la misma dirección y en el mismo sentido. Eso en el caso de que entre en dirección paralela al campo, que eso lo vimos en la introducción. Por lo tanto, la componente esta, que es paralela, no va a ejercer ninguna influencia. Esta otra sí, que es la componente perpendicular. Y en ese caso, el módulo, como va a ser seno de 90, en este caso, con esta, que es el seno de 90 es 1, por lo tanto, la velocidad, su módulo valdrá, la velocidad, la fuerza, Q por V y por B. Y será esta de aquí. De cualquier manera, lo único que tenemos que hacer es lo mismo que en el ejercicio anterior. ¿Cuánto vale el vector fuerza? Pues va a valer la carga, hemos dicho que es una carga positiva, pues Q, y el determinante, en este caso, pues ponemos nuestros vectores exactamente igual. Aquí en la velocidad tenemos 0, V0, V0, y aquí tenemos 0 menos B0, 0. No tienen, este vector no tiene ninguna componente en la dirección ni de z ni de x. Y este sí que tiene en las direcciones de z y de y, pero no tiene en la de x. Y haciendo esto por esto 0, esto por esto 0, 0, 0. Lo único que nos queda es Q por V0,
B0, I. Que es exactamente lo que habíamos dicho nosotros. Y con eso habríamos terminado el ejercicio. El siguiente ejercicio. A ver lo que nos dice. Que ya es el último de este primer problema. Un electrón se mueve en el sentido positivo del eje X. Ya tenemos un electrón, es decir, una carga negativa, que sabemos que es de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Esta es nuestra carga. Se mueve con una velocidad de 10 a la 4 metros partido por segundo, penetrando en una región en la que existe un campo magnético de 5 teslas, en el sentido del eje Z. Bueno, esta nos dice que se mueve en el sentido positivo del eje X. Por lo tanto, si su velocidad es igual a 10 elevado a 4 en el sentido del eje X, por lo tanto le ponemos el vector unitario en la dirección del eje X. Metros segundo a la menos 1. Es decir, metros partido por segundo. Penetrando en una región en la que existe un campo magnético, el campo nos dice que tiene 5 teslas. 5 teslas. Y nos dice que está en el sentido positivo del eje Z. Por lo tanto, en el sentido positivo, vector unitario en la dirección del eje Z. Y unidades teslas. De nuevo, calcular la fuerza que actúa sobre el electrón. Aquí, ojo, porque es una carga negativa que luego nos va a variar. El vector, el sentido del vector que nos dé este producto vectorial. Haciendo la regla de la mano derecha nos va a dar un sentido, pero al ser la carga negativa tenemos que ponerlo en el sentido contrario. Ejes de coordenadas, nuestros ejes X y Z, y situamos todo lo que tenemos. Vamos a ver el campo. El campo está dirigido en la dirección positiva del eje Z, por lo tanto, digamos que va a ser así. Este va a ser nuestro campo. Lo vamos a poner desde aquí. Este es el vector B. Y la velocidad en el sentido positivo del eje Y. Esta va a ser la velocidad. Entra en el sentido positivo del eje Y. Evidentemente, el plano formado por el vector B y el vector V es el plano XZ, es decir, es este plano. Es este plano de aquí. Y este plano va a tener que ser el vector fuerza perpendicular a este plano, es en la dirección del eje Y. Pues ya sabemos, si lo hacemos aquí, ahora vemos la mano de este, digamos, aquí, este es V y este es B. Si vamos desde V hacia B, va hacia acá, ¿no? Este plano de aquí. Desde V a B nos da hacia allá. Pero como la carga es negativa, la fuerza será en la dirección del eje Y, pero hacia allá. Esta es la fuerza. Este es Y, este es X y este es Z. Y vamos a comprobarlo con los números. Lo voy a ver. Si yo tengo, a ver, hacia arriba B, este plano que tengo aquí, y esta es V. Entonces, lo vemos, ¿no? Está así, en vertical. ¿Hacia dónde va mi fuerza? Que en realidad tendría que salir hacia acá, ¿no? Vamos a verlo. Desde V hacia el rojo me saldría hacia abajo. Así, es decir, hacia acá. Pero como es negativo, pues hacia allá. Efectivamente, hacia allá. Hacia el sentido positivo del eje Y. A ver si los números nos confirman lo que decimos. La fuerza de Lorentz.
que sufre una carga que entra en un campo magnético con una cierta velocidad es el producto de la carga menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios y el producto vectorial por el producto vectorial del vector v y b. A ver, como tiene, ¿cuáles son sus coordenadas? Pues son 10 a la 4 en x, en y 0 y en z 0. Y solo tiene z, por lo tanto la x y la y son 0 y la z vale 5. Tenemos i jk y 10 a la 4, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 5. Menos 1,6 por 10 a la menos 19 por esto, 0, 0, 0, 0, menos 5 por 10 a la 4 j y 0. 0. Vale. Menos, menos, más. Bien, nos da en la dirección positiva del eje Y. En la dirección positiva del eje Y. Y nos da su valor 1,6 por 10 a menos 19 más 4 menos 15. J. ¿Qué valor? Pues newtons. O también coulombios por metros partido segundo y por teslas, que serían newtons. Con eso hemos terminado esta primera tanda de ejercicios de cálculo de la fuerza de Lorentz.